Imagina que llegas a los 40 o 50 años cargando un bulto que nadie ve sobre tus hombros. Es una carga invisible que te acompaña a todos lados y que sientes más pesada cada mañana. No se nota por fuera, pero te aplasta por dentro. Ese peso está hecho de puras piedras que fuiste metiendo ahí sin querer, en ideas que te metieron de niño, miedos que creíste que eran ciertos y deseos de otras personas que terminaste haciendo tuyos. El estoicismo nos pide que nos detengamos un momento y seamos valientes para mirar la realidad. Nos enseña algo básico que siempre se nos olvida. Para ser felices no necesitamos meterle más cosas a la vida. La paz no llega por tener más trofeos, más fama o por querer controlarlo todo. La calma de verdad aparece cuando empezamos a tirar lo que ya no sirve. Epicteto lo dijo de una forma que todavía hoy nos llega al alma. No sufrimos por lo que pasa, sino por lo que nos contamos sobre lo que pasa. Muchas de las penas que arrastras no son reales. Son cuentos mentales que nunca te atreviste a dudar. A esta edad el esfuerzo ya no es hacia afuera. Ya no tienes que demostrarle nada a nadie ni correr para ganarle a los demás. Ahora se trata de ir más ligero, de preguntarte con sinceridad qué cosas sigues haciendo solo por costumbre. Hay gente que llega a la madurez con mucha plata y 1000 historias, pero con la mente hecha un nudo, no porque les falte algo, sino porque les sobra mucho ruido. Este video no es para regañarte ni para darte reglas aburridas. Es una invitación tranquila para que te veas por dentro con claridad. Vamos a ver 6 cosas que, si te atreves a soltar, van a cambiar por completo tu forma de vivir. No son teorías raras, son mañas del pensamiento y de las emociones que te quitan el sueño sin que te des cuenta. No tienes que cambiar quién eres ni convertirte en un desconocido. Solo tienes que quitarte de encima lo que no eres tú. Eres como una escultura. El artista no crea la figura, solo quita los pedazos de piedra que sobran para que se vea la obra que ya estaba ahí escondida. Quédate hasta el final, porque el último punto une todo y es el que te va a devolver esa ligereza y esa paz contigo mismo que pensaste que habías perdido. Número 1. Deja de medirte con los demás todo el tiempo. Vivir comparándose es una de las maletas más pesadas que la gente de 40 o 50 años sigue cargando. Hace mucho tiempo compararse servía para sobrevivir y aprender del grupo, pero hoy eso ya no sirve de nada y solo te carcome el alma. En la adultez, compararte no te ayuda a mejorar, te va rompiendo por dentro. Estamos bombardeados de fotos y vidas ajenas que parecen perfectas y súper exitosas. Tu cerebro, casi en automático, mira y compara, pero esa cuenta nunca sale bien. Tú no ves el insomnio del otro, ni sus tristezas, ni lo que ha perdido. Solo ves la cara bonita que decidió mostrar en tu mente. Saca conclusiones rápidas. Él tiene más, a ella le va mejor, yo ya voy tarde. Esas pláticas contigo mismo se quedan a vivir en tu cabeza. Lo que casi nadie te dice es que, para tu cerebro, compararte duele igual que si te pegaran un golpe físico. Cada vez que te sientes menos que alguien, tu cuerpo se pone en alerta, como si estuviera en peligro. Por eso vivir comparándose cansa tanto y te quita las ganas de todo. No solo te pone de malas, te quita el presente en cuando te comparas. Pierdes 3 cosas valiosas. Pierdes el hoy, porque estás pensando en la vida de otro. Pierdes la capacidad de agradecer, porque solo ves lo que te falta. Y pierdes tu valor propio porque dejas que otros pongan las reglas de tu éxito. Tu vida deja de ser tuya y se vuelve una carrera contra fantasmas que nunca termina. Epicteto decía que cada quien tiene su propio camino y que tratar de caminar el de otro solo trae amargura. Compararse es como tratar de llegar a tu destino usando el mapa de un desconocido. Se te olvida que cada historia tiene sus propios tiempos. Hay gente que brilla temprano y otros que necesitan años para florecer. Ninguno está mal. La naturaleza no tiene prisa y nunca se equivoca. Solo nosotros somos los desesperados. Imagina 2 árboles, en uno da fruta rápido y el otro tarda 10 años. Nadie diría que el segundo es un fracaso. Simplemente sus raíces son más hondas. Será más fuerte y dará mejor sombra. Tu vida es igual. No todo lo bueno se nota rápido. Compararte también te hace vivir en un tiempo que no existe. Te amarra a errores del pasado o a un futuro ideal que quizás no llegue. Y mientras tanto, el único lugar donde estás vivo, que es el ahora, se queda solo. El estoicismo es muy claro. La paz solo se encuentra en el presente, no en el tú del futuro. Cuando dejas de compararte, pasa algo increíble. Empiezas a verte de verdad. Dejas de mirarte con los ojos de los demás. Aceptas tu camino sin tener que explicarlo, no porque seas perfecto, sino porque eres tú. Empiezas a querer lo que has aprendido y lo que has aguantado. Eso te devuelve el orgullo de tu propia historia. Marco Aurelio decía que nadie puede vivir tu vida mejor que tú, pero compararte te hace sentir que siempre estás pasando un examen ante un juez que nunca está conforme. Soltar esa manía es dejar de ser tu peor enemigo. Esto no significa no aprender de nadie. Aprender te llena de ganas, compararte te vacía. La diferencia está en cómo lo haces. Si miras a alguien para crecer, te haces grande. Si lo haces para castigarte, te haces chiquito después de los 40. Mucha gente se da cuenta de que ya no quiere competir,
pero sigue comparándose por pura maña. Eso se puede cambiar poniendo atención cada día. Cuando te caches comparándote, repítete: mi camino es mío, mi ritmo está bien y mi vida vale por sí sola. Tu existencia no es un error solo porque no haces lo mismo que los demás. Es una historia única con sus propias pausas y giros. Al soltar esa carga, recuperas la paz con tu propio proceso y, curiosamente, es ahí cuando empiezas a vivir con más libertad y alegría. Número 2, suelta las ganas de querer controlarlo todo. A veces, conforme crecemos, en lugar de ser más libres, nos volvemos más tercos. Nos da por querer controlar todo, lo que va a pasar, lo que deciden los demás y hasta cómo se sienten los que nos rodean. Pensamos que así no vamos a sufrir ni a fallar, pero esa necesidad termina siendo nuestra propia cárcel. Querer controlarlo todo viene del miedo. Miedo a que algo salga mal o a no ser capaces de aguantar lo que venga. De jóvenes vemos lo desconocido como una aventura, pero de grandes lo vemos como una amenaza y queremos planear hasta el último detalle. Ese estado de alerta constante te deja sin fuerzas. Para los estoicos, el control total es una mentira. Marco Aurelio decía que hay dos grupos de cosas: las que dependen de ti y las que no. Lo que tú piensas, lo que decides y lo que haces es tuyo, pero lo que hacen los demás o cómo terminan las cosas, eso no está en tus manos. Sufrimos cuando tratamos de controlar lo que no podemos. Tu cuerpo siente esa lucha como si estuvieras en una guerra. Te duele la espalda, no duermes bien y siempre estás cansado. No es que seas débil, es que tu cuerpo no está hecho para pelear contra la realidad. Todo el tiempo hay personas que planean hasta las pláticas que van a tener, ensayan respuestas y se imaginan peleas que ni han pasado. Todo por miedo a lo inesperado. Pero entre más quieres controlar, más te angustias. El estoicismo no te pide que seas flojo o que no te importe nada. Te pide que pongas tu energía donde sí sirve, en tu actitud y en cómo respondes a lo que pasa. Es como tratar de agarrar arena con el puño cerrado, Entre más aprietas, más aceite y sal. Si abres la mano, la arena se queda ahí tranquila. Cuando dejas de forzar la vida, todo fluye mejor. Aceptar las cosas no es rendirse, es ver la realidad para actuar con inteligencia. El mundo sigue su camino aunque tú quieras otra cosa. Pelearte con eso solo te desgasta. Al soltar el control, aparecen cosas que antes no veías, la sorpresa y la alegría de lo inesperado. Muchas de las mejores cosas de tu vida pasaron cuando no estabas mirando el reloj. Además, querer controlar a los demás arruina tus relaciones, porque no dejas que la gente sea como es y te frustras cuando no hacen lo que tú quieres. Acepta a la gente como es, no como tú quisieras. No es aguantar maltratos, es dejar de pedirle peras al olmo después de los 50. El cuerpo te avisa que ya se cansó de pelear contra lo inevitable. Ese cansancio no es por trabajar mucho, sino por cargar con lo que no te toca. Soltar ese peso es de sabios. Cuando entiendes que te toca a ti y que le toca al mundo, la mente se calma y recuperas tu energía. Dejas de pelear batallas perdidas y empiezas a disfrutar de lo sencillo. El control te promete seguridad, pero te quita la paz. La aceptación te devuelve la libertad y hace que la vida sea mucho más fácil de llevar. Número 3. Aléjate de la gente que te quita la energía. Con el tiempo, vamos juntando amistades y conocidos. Algunos nos ayudan y nos dan ánimos, pero otros son como una fuga de energía. A los 40 o 50 años ya no puedes ignorar que hay gente que te drena. Tu cuerpo ya no aguanta lo que antes aguantabas por compromiso o por no quedarte solo. Una relación mala no siempre tiene que ver con gritos. A veces esa persona que después de verla o hablar con ella te deja sintiéndote vacío o de malas. Es ese trato donde tú siempre das y el otro solo recibe. El estoicismo dice que nos terminamos pareciendo a la gente con la que nos juntamos. Si estás cerca de alguien que siempre se queja o que solo quiere pelear, terminarás igual de amargado. Muchas veces aceptamos tratos que nos dan ansiedad o dolor de cabeza solo por no quedar mal. Escucha a tu cuerpo. Si te pones tenso cuando ves que alguien te llama, ahí hay un aviso. Poner límites no es ser grosero, es respetar. A veces las personas más pesadas son las que más queremos, son familia o amigos de años. Pero el amor no quita que la relación te haga daño. Puedes querer a alguien y reconocer que su forma de ser te lastima. No se trata de echar culpas, sino de protegerte. No puedes cambiar a los demás, pero sí puedes decidir qué tanto dejas que te afecte. A veces hay que poner una distancia emocional sigues viendo a la persona, pero ya no le cuentas tus cosas importantes, ni dejas que sus comentarios te arruinen el día. Elegirte a ti mismo no es egoísmo cuando pongas límites. Habrá gente que se enoje y te diga que ya cambiaste. Y tienen razón, estás creciendo. Al quitar la hierba mala de tu vida, dejas espacio para que llegue gente que de verdad te quiera y te respete. Gente con la que no tengas que fingir. A esta edad, tu tiempo vale oro, no se lo regales a cualquiera. Rodearte de gente sana hace que tu mente descanse y que la vida se sienta más bonita.
Mucha gente se pasa los días regañándose por errores que ya quedaron enterrados en el pasado. Se exigen a sí mismos un nivel de perfección tan exagerado y cruel que jamás se les ocurriría pedírselo a una persona a la que quieren de verdad. Esa costumbre de criticarte por cada fallo no te ayuda a mejorar ni te da impulsos para ser mejor. Al contrario, lo que hace es frenarte en seco. Te llena de una vergüenza que no te deja avanzar. Te agota la mente y te deja con esa idea amarga y constante de que nunca eres suficiente para nada ni para nadie. Imagina por un momento que estás frente a un jardín precioso, un lugar lleno de plantas que han crecido con fuerza, con flores que ya abrieron sus pétalos y colores que brillan con el sol. Pero tu mirada está obsesionada y solo se queda fija en las 2 o 3 flores que todavía son capullos y no han brotado. Ese jardín lleno de vida existe, es real y es tuyo, pero tú no eres capaz de disfrutarlo, porque tu mente solo te deja ver lo que falta. Así es exactamente como funciona la cabeza cuando se obsesiona con la idea de ser perfecta. Ignora por completo todo lo valioso que ya has construido, todo lo que ya eres y todo lo que has logrado, para enfocarse únicamente en el pequeño hueco que queda por llenar. Y no es que ese detalle sea lo más importante del mundo, es que una mente que ha sido entrenada solo en la exigencia nunca se siente satisfecha. Siempre encuentra algo que criticar. El sabio Marco Aurelio nos recordaba que la naturaleza de los seres humanos es imperfecta por definición. Somos seres que se equivocan, y pelear contra esa realidad tan natural solo sirve para generar un sufrimiento que no sirve para nada y que es totalmente innecesario. Aceptar que tienes límites y que no puedes con todo no significa que te estés rindiendo o que vayas a dejar de luchar por tus metas. Al contrario, significa que estás eligiendo un punto de partida que es real, honesto y saludable. Los cambios que de verdad valen la pena no nacen del odio, del castigo o del rechazo a uno mismo. Esos cambios nacen del reconocimiento y de la paz. Solo cuando eres capaz de aceptarte tal como eres hoy, con todo y tus fallas, es cuando puedes empezar a transformarte sin necesidad de usar esa violencia interior que tanto daño te hace. Hazte una pregunta con el corazón en la mano y mucha honestidad. ¿Tú le hablarías a un buen amigo, a tu hijo o a tu pareja de la misma forma tan dura en que te hablas a ti mismo cuando cometes un error? ¿Le estarías repitiendo a cada rato que no es suficiente, que todo lo hace mal, que debería ser otra persona o que siempre llega tarde a sus metas? Si no serías capaz de hacerle eso a alguien que amas porque te parecería una falta de respeto y de cariño, ¿por qué permites que ese lenguaje sea aceptable contigo? Esa persecución desesperada por la perfección también se alimenta de compararnos con los demás y de todos esos mensajes que nos llegan de fuera, las redes sociales, los anuncios de la televisión o las historias que nos cuenta la sociedad, donde parece que nuestro valor como personas depende de cuánto producimos, de vernos jóvenes para siempre o de tener un éxito que todos puedan aplaudir. Sin que te des cuenta, vas guardando esos estándares en tu interior y los terminas convirtiendo en jueces que no tienen piedad. El resultado de todo esto es una vida que se vive con el pecho apretado y bajo una presión que no descansa nunca en el estoicismo. Nos propone un cambio de visión, muy profundo y liberador. En lugar de estarte preguntando todo el tiempo qué es lo que te falta para ser alguien digno o valioso, te invita a que reconozcas que ese valor ya lo tienes, que ya eres alguien importante por el simple hecho de estar aquí. Desde esa nueva idea, el cuidado de uno mismo deja de ser una tarea pesada o un castigo para convertirse en una forma de respeto. Te cuidas porque te valoras y te quieres, no porque te sientas mal contigo mismo. Persigues tus sueños porque te ilusionan y te importan, no porque pienses que lograrlos te hará finalmente una persona aceptable a los ojos de los demás. Aceptar que eres un ser humano completo significa aceptar todo el paquete en tus momentos de luz y tus sombras más oscuras, tus grandes aciertos y esos errores que todavía te duelen, tus fortalezas y también tus límites. No veas todo esto como una lista de defectos que tienes que borrar a la fuerza, sino como un paisaje que es real y que es único. Cuando finalmente haces las paces contigo y dejas de pelear contra tu propia historia, algo dentro de ti se afloja y se libera. Esa tensión que sentías en los hombros y en la mente empieza a bajar. Tu mente por fin encuentra un lugar donde descansar y la vida deja de sentirse como una carrera agotadora, donde el único rival eres tú mismo. Al llegar a cierta edad, te das cuenta de que ya no tienes que demostrarle nada a nadie para tener derecho a la paz. No necesitas ser una persona impecable o sin manchas para tener un valor inmenso. No tienes que tener resuelto cada problema de tu vida para permitirte estar tranquilo hoy mismo. Aceptarte no va a detener tu crecimiento. De hecho, es lo único que lo hace posible de verdad. Porque el crecimiento que viene desde el autorrespeto es algo que puedes mantener en el tiempo, mientras que el que viene desde el rechazo y el odio termina agotándote las fuerzas. Dejar de perseguir esa imagen perfecta e inexistente de ti mismo es una de las muestras más grandes de madurez. Es decidir bajarte de ese tribunal donde has pasado años siendo el juez,
el fiscal que acusa y el prisionero al mismo tiempo. Es tener el valor de mirarte con sinceridad y decirte algo que es simple, pero que tiene un poder increíble, así como soy hoy, con toda mi historia, con mis caídas y con mis cicatrices. Soy suficiente. En el momento en que te lo crees, la vida cambia de tono. Ya no se trata de esforzarte para llegar a ser alguien en el futuro. Se trata de darte el permiso de ser quien ya eres, pero con mucha más amabilidad, con una paciencia infinita y con mucha más verdad. Esa es, sin duda, una de las formas de libertad interior más grandes que el estoicismo nos puede enseñar a practicar sin consulta el rencor y la amargura para siempre. En el rencor no es otra cosa que una carga pesada y silenciosa que muchísima gente arrastra durante décadas. Muchas veces lo hacen porque creen, equivocadamente, que guardar ese coraje es una forma de hacer justicia, de protegerse para que no les vuelvan a hacer daño o de mantener viva la memoria de una ofensa. Sin embargo, si lo miras en la práctica diaria, el rencor no castiga de ninguna manera a la persona que te hirió en el pasado. Lo único que hace es encerrarte a ti en un tiempo que ya no existe. Cuando llegas a los 40 o los 50 años, tu cuerpo y tu mente te empiezan a pedir a gritos un poco de descanso y de ligereza. Y es ahí cuando esta maleta llena de piedras se vuelve insoportable. Guardar rencor es exactamente como intentar sujetar un carbón encendido con la mano desnuda, esperando el momento de lanzárselo a otro para que se queme, mientras esperas ese momento que quizá nunca llegue. El que se está quemando la piel y sufriendo el dolor eres tú. Cada vez que traes ese recuerdo amargo a tu cabeza, la herida se abre de nuevo y el dolor se siente tan vivo como el primer día. Lo que ocurrió hace años quizá ya no tenga ningún poder en el mundo real, pero dentro de ti sigue pasando una y otra vez, robándote la tranquilidad de tus tardes. Así lo vemos desde cómo funciona nuestro cerebro. Revivir una experiencia que nos hizo sufrir activa las mismas alarmas físicas que cuando pasó de verdad. Tu cuerpo no sabe que es solo un recuerdo, así que libera hormonas de estrés, tus músculos se ponen rígidos, tu respiración se vuelve cortita y el corazón se te acelera. Tu sistema nervioso no distingue entre un peligro que tienes enfrente y uno que solo vive en tu memoria. De esta manera, el rencor se termina convirtiendo en una forma de lastimarte a ti mismo repetidamente, un autosacrificio que no tiene sentido. El sabio Marco Aurelio se dio cuenta de algo muy importante. Mucha gente hace daño, no porque sea malvada, sino porque actúa desde su propia ignorancia, desde sus miedos o desde sus propias faltas. Entender esto no significa que lo que hicieron esté bien o que no tenga importancia, pero sí cambia la forma en que tú decides cargar con eso. El estoicismo no te está pidiendo que mientas y digas que no te dolió, ni que borres lo que pasó como si nada. Lo que te pide es que decidas con toda tu conciencia si vas a permitir que ese dolor de hace años siga gobernando lo que sientes hoy en tu presente. Perdonar no es lo mismo que decir que lo que pasó fue aceptable, ni tampoco significa que tengas que reconciliarte con esa persona o volver a exponerte a que te lastimen. El perdón en realidad es un proceso que pasa solo dentro de ti. Es tener la valentía de soltar ese vínculo invisible pero irrompible que te mantiene encadenado a la persona que te falló. Perdonar es decirte a ti mismo que tu vida es demasiado valiosa como para que siga definida por ese capítulo oscuro. Es recuperar toda esa energía mental que tenías desperdiciada en el pasado y traerla de vuelta al presente, donde realmente puedes hacer algo con ella. Hay personas que sin darse cuenta terminan construyendo toda su personalidad alrededor de sus heridas. Se cuentan a sí mismas y a los demás, una y otra vez, la historia de lo que les hicieron, hasta que el rencor se vuelve una parte central de quienes son. El estoicismo propone algo totalmente diferente y mucho más libre. En tu identidad no está hecha de los golpes que recibiste, sino de cómo decides vivir a partir de ahora. Séneca solía advertir que no hay nada que envejezca tanto el alma y el espíritu como la amargura. El rencor te pone la mirada dura, te vuelve rígido y te quita la capacidad de disfrutar de las cosas más sencillas de la vida. Y no porque la vida se haya vuelto mala, sino porque tu corazón está cerrado por el odio. Soltar el rencor no significa que tengas que olvidar mágicamente lo que pasó. Significa que decides dejar de cargarlo. Imagina que entras en una habitación que ha estado cerrada y sin ventilación durante años. El aire está pesado y huele mal. Perdonar es como abrir de par en par la ventana de esa habitación. El aire viciado sale y por fin entra aire nuevo y limpio. La habitación sigue siendo la misma, pero el ambiente ha cambiado por completo, porque el aire ya puede fluir. Así es como funciona el perdón interior. No borra lo que viviste, pero cambia totalmente la relación que tienes con ese recuerdo. El pasado deja de ocupar todo el espacio en tu mente. Al llegar a cierta edad, mucha gente se da cuenta de que ya no quiere pasar los años que le quedan en guerra con su propia memoria. El cuerpo te pide paz
y la mente te pide ir ligero de equipaje. El estoicismo nos recuerda que no tenemos el poder de cambiar lo que ya pasó, pero sí tenemos el poder absoluto de decidir cuánto permitimos que eso nos afecte hoy. Soltar el rencor no es algo que se logre de un minuto a otro. Es un camino que requiere que vuelvas a tomar la decisión muchas veces. Cada vez que eliges no alimentar ese resentimiento, estás recuperando un pedazo de tu libertad. Cuando finalmente sueltas el coraje, algo muy profundo se libera en tu pecho. El presente se vuelve un lugar más amplio y luminoso, tu energía regresa y la vida deja de girar alrededor de una vieja cicatriz. No es porque el dolor no haya sido real, sino porque ya no permites que sea el que mande en tu casa. El perdón estoico es un acto de poder personal. No se trata de beneficiar al otro, se trata de salvarte a ti. Te devuelve la posibilidad de vivir sin esas cadenas que no se ven, pero que aprietan. Y esa es una de las formas de paz más profundas que podemos alcanzar los seres humanos. A número 6. Deja de vivir para intentar complacer la opinión de los demás. Existe una cárcel invisible en la que muchísimas personas pasan encerradas casi toda su vida sin siquiera sospecharlo. Es una prisión que no tiene rejas de metal ni muros de cemento, pero que tiene el poder de controlar cada decisión importante que tomas, desde el trabajo que eliges hasta la ropa que te pones. Esa cárcel es la obsesión por lo que los demás piensen de ti. Al llegar a los 40 o los 50 años, este peso se vuelve tan evidente que muchas personas despiertan un día con una sensación muy incómoda en el estómago, dándose cuenta de que han pasado años viviendo bajo guiones que ellos mismos no escribieron. Desde que somos muy chiquitos, se nos enseña que buscar la aprobación de los demás es el camino correcto. Primero buscamos que nuestros papás nos aplaudan, luego los maestros, los amigos, la pareja, los jefes y finalmente la sociedad entera. Cada vez que alguien nos da una palmadita en la espalda y nos valida, nuestro cerebro suelta un poquito de dopamina y nos sentimos aceptados y seguros. El gran problema aparece cuando ese sistema se vuelve el centro de nuestra vida y terminamos siendo dependientes de los demás. Llega un punto en el que necesitamos cada vez más aprobación ajena para poder sentirnos medianamente tranquilos con nosotros mismos. Y en el momento en que esa aprobación no llega, aparece un vacío enorme, una inseguridad que nos quema y una duda constante sobre lo que valemos. El estoicismo estudió este comportamiento con muchísima claridad. Epicteto lo decía sin rodeos: si de verdad quieres ser una persona libre, no le entregues tu juicio interior a la mente de los demás. En el segundo en que permites que la opinión de otra persona decida si tú vales o no, estás regalando tu soberanía y tu poder. Estás dejando que gente que quizá ni te conoce de verdad decida cómo tienes que vivir, qué es lo que te conviene y cuándo eres suficiente. Hay mucha gente que toma decisiones que cambian su vida, como casarse, divorciarse o cambiar de carrera, pensando mucho más en el que dirán que en lo que ellos mismos sienten que es verdad en su corazón. Con el paso de los años, esa desconexión entre lo que haces y lo que sientes se vuelve un peso insoportable y aparece esa sensación de estar viviendo una vida que te prestaron, una vida que se ve perfecta y correcta por fuera, pero que se siente vacía y fría por dentro. Tienes que entender que la opinión de los demás es, por su propia naturaleza, algo totalmente inestable y caprichoso. Un día la gente te aprueba y al día siguiente te critica con la misma fuerza. Hoy te admiran y mañana cuestionan cada paso que das. Intentar tener a todo el mundo contento es una tarea que no tiene fin y que es imposible de lograr. Siempre, absolutamente siempre, habrá alguien que no entienda tu camino. Alguien que proyecte sus propios traumas y miedos sobre tus decisiones, o alguien que intente interpretar tu vida desde sus propias carencias y envidias. Marco Aurelio siempre nos recordaba que lo que otra persona piense de ti dice muchísimo más sobre cómo funciona su propia mente que sobre lo que tú vales en realidad. Una de las tareas más importantes y urgentes de la madurez es aprender a construir tu propio sistema de validación interna. Esto no quiere decir que te vuelvas una persona egoísta, indiferente, o que no te importe nadie. Significa simplemente que aprendes a escuchar las opiniones de los demás, sin dejar que esas opiniones te dominen o te doblen la voluntad. Significa aprender a tomar lo que te sirve, desechar lo que te hace daño y decidir siempre desde tus propios valores, y no desde el miedo a que te rechacen. Cuando empiezas a vivir siguiendo tu propia brújula interna, algo cambia de forma radical en tu interior. La ansiedad por quedar bien empieza a desaparecer. Tu mente se vuelve mucho más clara y tus decisiones, aunque a veces sigan siendo difíciles, se sienten mucho más coherentes y honestas. Y no es porque la vida se vuelva fácil de repente, sino porque ahora las decisiones son tuyas y de nadie más. Esa coherencia interna te regala una calma y una paz que ninguna aprobación externa, por muy grande que sea, te podría ofrecer jamás. Después de los 40, muchas personas comprenden una verdad que es tan simple como poderosa. No puedes agradar a todo el mundo y, lo que es mejor, no tienes ninguna necesidad de hacerlo. La única aprobación que necesitas de verdad para estar bien es la tuya propia. El poder mirarte al espejo
al final del día y decirte a ti mismo que estás viviendo de acuerdo con lo que tú crees que es correcto, que estás actuando desde el respeto y la honestidad y no desde el miedo a que te juzguen, es la forma más pura de libertad que existe. Soltar esa obsesión por la mirada ajena no te convierte en alguien malo, te convierte en alguien íntegro, en alguien que se relaciona con el mundo desde su verdad y no desde una máscara que usa para encajar. Te permite decir sí cuando realmente lo sientes y no cuando es necesario, sin sentir culpa. El estoicismo no te promete que la gente dejará de criticarte. Lo que te promete es una vida donde esas críticas ya no tendrán el poder de robarte la paz. Al dejar de vivir para los demás, recuperas lo más valioso que tienes, tu propia paz, tu propia dirección y tu derecho sagrado a vivir tu vida con total verdad. Desde ese lugar, todo se siente más ligero, más honesto y mucho más alineado con quien realmente eres. En el fondo, en sí te detienes un momento a observar con calma estas 6 lecciones que hemos compartido. Te darás cuenta de que todas apuntan exactamente hacia el mismo lugar. La manía de compararnos, esa necesidad de querer controlarlo todo. Las relaciones que nos quitan la energía, la persecución de una perfección que no existe, el peso del rencor y la obsesión por lo que digan los demás. Nada de eso son problemas sueltos. Son capas de peso, son condicionamientos y muros que fuimos levantando con el tiempo y que hoy están tapando tu bienestar natural. Tienes que entender que esas cargas no son tu esencia, no eres tú. Son solo cosas que se te fueron añadiendo en el camino. El estoicismo siempre ha sido muy claro en este punto. La felicidad no es algo que tengas que fabricar con esfuerzo, ni algo que tengas que salir a conquistar en el mundo exterior. No es una meta que vas a alcanzar algún día cuando todos tus problemas estén resueltos. La felicidad es, en realidad, el estado natural que aparece por sí solo cuando decidimos quitar todo lo que nos sobra. Aparece cuando dejas de cargar esas piedras que no te corresponden, cuando dejas de vivir desde el miedo y cuando sueltas la exigencia que te asfixia. Marco Aurelio usaba una imagen muy potente para explicar esto. Decía que el escultor no crea la estatua, porque la estatua ya está ahí adentro del bloque de mármol. Su único trabajo real consiste en ir retirando con cuidado todo el mármol que sobra. De la misma manera, tu tarea en esta vida no es convertirte en alguien nuevo ni forzarte a ser una persona perfecta. Tu única tarea es ir quitando todo aquello que te aleja de tu propio equilibrio y de tu paz. No necesitas ser alguien impecable para permitirte estar tranquilo. No tienes que resolver cada mínimo detalle de tu vida para sentir calma. No estás roto ni te falta nada que sea esencial. Todo lo que necesitas para vivir con serenidad ya vive dentro de ti en este momento. Solo hace falta que despejes el camino para que esa paz pueda salir y expresarse. Este proceso no es algo que pase de la noche a la mañana. Requiere que seas muy honesto contigo, que te tengas mucha paciencia y que seas valiente, pero cada pequeño paso que das, cada vez que eliges soltar en lugar de cargar, la vida te devuelve un poco más de claridad y de libertad. Antes de terminar, quiero invitarte a que hagas una reflexión muy sencilla, sin juzgarte y sin presionarte, y de estas 6 cosas que acabamos de explorar, ¿cuál sientes que es la que hoy te está apretando con más fuerza? Justo ahí, en ese punto, es donde empieza tu verdadero y más hermoso trabajo interior hacia la paz.